Antes de recibir una sola gota de sangre donada, todo un ejército de profesionales y tecnología la habrán sometido a una serie de pruebas exhaustivas en busca de virus o contaminantes. La clasifican, comparan, almacenan y administran mediante un proceso muy riguroso y controlado. Sin embargo, los comienzos de esta práctica ahora tan extendida es uno de los capítulos más extraños de la historia de la medicina. La transfusión de sangre humana tiene sus raíces en el París del siglo XVII, en medio de errores científicos, venganza personal y escándalo. En medio de todo se encontraba un médico llamado Jean-Baptiste Denis. No sería una exageración decir que en el verano de 1667 a Denis le iba muy bien. Ostentaba el preciado puesto de médico de Luis XIV. Y no es extraño que fuese la envidia de sus colegas. Todo hubiera seguido así, de no ser por la insignificante obsesión de Denis con la idea de la transfusión de sangre y su oportuno encuentro con un loco. Denis trabajaba en su laboratorio cuando, en medio de la noche, su amigo y colega el conde de Montmoor entró arrastrando a un loco llamado Antoine Moroy. Este vivía en los suburbios de París y sufría lo que llamaban delirios, durante los cuales pegaba a su esposa, se arrancaba la ropa y corría por la ciudad prendiendo fuego a las casas por las que pasaba. Claramente alguien a quien todos querrían quitar de en medio. Cuando Denis lo vio ante él pensó, ¿qué puedo hacer? Y se le ocurrió, un ternero. La idea era que la sangre de una criatura tranquila tendría un efecto tranquilizante en este hombre que sufría ataques, que le llevaban a hacer ese tipo de cosas. Hoy, pensar en introducir sangre animal en un ser humano suena a barbaridad. Pero en el contexto de las ideas del siglo XVII tenía sentido, sobre todo por la creencia en algo llamado vitalismo. El vitalismo se basaba en la creencia de que la sangre representaba cuanto era una especie, que portaba todas sus características. De ese modo, la sangre de un león sería valiente y feroz. La de una oveja sería tímida. La sangre de un ternero sería mansa. La teoría decía que la sangre tenía tales características, y ese fue el ambiente en el que tuvieron lugar los primeros experimentos de transfusión sanguínea. Durante meses, Denis había experimentado transfundiendo sangre de animales a seres humanos, y por algún milagro sus pacientes habían sobrevivido. De hecho, creía que incluso los había curado. Se sentía tan orgulloso del resultado de sus primeros experimentos que los publicó en la famosa revista de la Real Sociedad de Londres. Denis era un médico extraordinariamente ambicioso, y en la corte de Luis XIV reinaban la envidia, el resentimiento y la traición. Y por lo visto, sus esfuerzos para difundir su nueva terapia enfurecieron a sus contemporáneos. La Academia Francesa, terriblemente celosa de lo que hacía, empezó a publicar folletos y panfletos desacreditándole. Llamaron a la transfusión técnica monstruosa, comparándola con el canibalismo. La tacharon de pecaminosa, salida directamente de la tienda de Satanás. A pesar de la tormenta de críticas, Denis estaba decidido a seguir con sus trabajos, sin saber que el loco que le llevaron aquella noche sería su ruina. Lo acostó y abrió una vena del paciente y una arteria del ternero. Las conectó y le transfundió sangre. El paciente tuvo una reacción extraña, una sensación de calor que le subía por el brazo, pero luego se tranquilizó. Para Denis aquello era un éxito. El loco se había calmado. 2 días después lo intentó de nuevo. Su segundo intento no fue tan bien. El hombre empezó a experimentar un dolor extremo a medida que le entraba la sangre del animal. El mismo procedimiento, el mismo paciente, el mismo animal y la misma sensación de calor que subía por el brazo. Pero esta vez empezó a vomitar. Le subió la fiebre y su orina se volvió negra, como si hubiese sido mezclada con carbón, escribió Denis. Había gran preocupación. Por suerte, el paciente sobrevivió. Sin embargo, se trataba de una amenaza para el tipo de éxito que Denis había previsto. El éxito continuado de esta nueva terapia.
Comprensiblemente, Denis se volvió muy cauto respecto a continuar con la terapia en este paciente. A partir de ahí, la historia se vuelve algo oscura. La esposa del paciente acude a Denis y le pide que le vuelva a practicar la terapia una vez más. Algo a lo que Denis parece mostrarse reticente, ya que la última vez había tenido una mala experiencia. No quería volver a practicarle la transfusión porque pensaba que le quedaba poco tiempo de vida. Le ruega una y otra vez. Él se niega y ella se marcha. Poco después recibe una nota de su ayudante de confianza pidiéndole que vaya a casa de Perrine Moroy, ya que ella quiere disculparse. Cuando llega allí encuentra el equipo de transfusión montado y un animal preparado. Contra su buen juicio, se prepara para llevar a cabo la transfusión. Las cosas van mal e incluso antes de comenzar, el paciente se encuentra en tal estado que Denis decide no seguir adelante. Denis quedó perplejo cuando al día siguiente oyó que su paciente había muerto, e incluso más sorprendido con la siguiente visita de la señora Moroy. Ella le dice que sus enemigos le han dado dinero y le han prometido mantenerla durante el resto de su vida si lo acusa públicamente de negligencia y asesinato. Pero lejos de intimidarse, Denis respondió denunciándola, intentando parar la difamación. El juicio debió ser uno de los más extraños de la historia de la medicina. En el transcurso del juicio por difamación, queda claro que el paciente no muere debido a la transfusión. De hecho, no llegó a producirse. En su lugar, se demostró que el paciente había sido envenenado. Resultó que la señora Moroy no era tan inocente. Durante semanas había estado poniendo arsénico en la sopa de su marido. Ante esta prueba, los jueces se pronunciaron en favor de Denis. A pesar de ello, tanto él como la ciencia sufrieron una terrible pérdida aquel día de primavera de 1668. El tribunal decidió que, en adelante, si alguien quería hacer una transfusión sanguínea en Francia, debía consultarlo con la Academia Francesa. En otras palabras, con los enemigos de Denis, el grupo de médicos más conservador, tradicional y cerrado de mente de toda Francia. Aquella fue la sentencia de muerte de la transfusión sanguínea. Dada la contienda política y las críticas respecto al trabajo de Denis, no se aprobaría ninguna otra transfusión en el futuro. En poco tiempo, el Parlamento francés, el gobierno romano y el inglés prohibieron la transfusión tachándola de ilegal y delictiva. ¿Y qué fue de la señora Moroy? Al final no sabemos qué le sucedió. Lo que sí sabemos es que con este caso hizo retroceder a la ciencia 150 años.